¿Por qué siempre vamos a la guerra con bombas y aviones cuando tenemos un instrumento humano? Cierra el grifo del petróleo y el mundo te escuchará. Escuche. América es adicta al petróleo. Escuche atentamente. América es adicta al petróleo. Somos adictos al petróleo y al gas. Adicta al petróleo. Y cada vez somos más y más dependientes. América es adicta al petróleo que a menudo importamos de lugares inestables del mundo. De países de dudosa reputación en lo que se refiere a democracia y derechos humanos. La cuestión es, ¿qué idioma vamos a hablar con estos nuevos pesos pesados de la escena mundial? Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El señor presidente de los Estados Unidos vino aquí hablando como dueño del mundo. Lugares inestables, inestables, inestables del mundo. Los ejércitos estadounidenses están luchando actualmente en 4 guerras y pueden desplegarse en pocos segundos. A Rusia también le gustaría utilizar así a su ejército. Pero ahora nosotros solo tenemos petróleo y gas, y debemos utilizar lo que tenemos. Si no lo hacemos, estamos cometiendo un crimen contra nuestro propio pueblo. Fue una simple casualidad que cuando el barril de petróleo costaba entre 20 y 30 dólares, Irán clamara por el diálogo entre civilizaciones y que cuando llegó a costar 70 dólares el barril, Irán clamase por la destrucción de Israel. ¿Fue una simple casualidad? Fue una simple casualidad que cuando el barril de petróleo costaba entre 20 y 30 dólares, George Bush mirase a los ojos a Vladimir Putin y dijese que estaba viendo a un buen hombre. Y que cuando ha llegado a costar 70 dólares miremos a Putin a los ojos y veamos a Gazprom, a los medios de comunicación y las instituciones que ha nacionalizado. ¿Es una simple casualidad? Es una simple casualidad que cuando el barril de petróleo costaba entre 20 y 30 dólares, Hugo Chávez fuera un cachorrito. Hola, América. Y que cuando el barril ha llegado a costar 70 dólares, Hugo Chávez les diga a Tony Blair y a George Bush que se vayan al infierno. ¿Todo eso son simples casualidades? No lo creo. Esto es Georgia, un país del Cáucaso, en otros tiempos parte de la Unión Soviética. Un país que hace cuanto puede por ser independiente. Pero eso no es fácil cuando uno no tiene recursos propios y depende en gran medida de Rusia. En realidad lo que ocurrió fue lo siguiente. Estábamos muy bien preparados para el invierno. Lo teníamos todo listo. Se habían renovado los sistemas. Todos los contratos de importación estaban en orden, todo estaba listo. El único problema eran realmente los contratos de gas, porque los precios que nos había dado Gazprom eran muy altos. Apenas un mes antes, en noviembre o diciembre del año anterior, nos dijeron que el precio iba a subir de 63 dólares a 110. Algo a lo que no veíamos ninguna justificación económica. No obstante, estábamos preparados y ese precio se pagó. Sin embargo, el suministro de gas a Georgia se cortó artificialmente el 22 de enero. El gasoducto explotó a primera hora de la mañana. A las 3, los rusos detectaron que la presión estaba descendiendo rápidamente, por lo que cerraron de inmediato el suministro de gas. Poco después se descubrió que un gasoducto había explotado en 2 puntos en Larsi.
Las explosiones que se han producido en Osetia del Norte han sido el resultado de atentados, según declaraciones del fiscal general. Los ataques fueron realizados con bombas caseras. Se trata del principal gasoducto que va desde Mozdok en Rusia a Tbilisi. Así que en la mañana del 22 de enero, aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana, se producen 3 explosiones simultáneas. 2 gasoductos que traen gas a Georgia, que no es como si estuvieran juntos, hay espacio entre ellos, varios cientos de metros. Y otra en una línea eléctrica que viene de Rusia a Georgia y que está situada a unos 300 kilómetros de este lugar. Esto hizo que en una hora Georgia perdiera aproximadamente el 100% del suministro de gas y aproximadamente el 50% del suministro eléctrico. Frío y oscuridad. Pobre Georgia. Quien tiene el petróleo y el gas, tiene el poder. Y los rusos no pierden una sola oportunidad de restregárselo por las narices. Aunque gran parte de Georgia esté a oscuras y nuestras casas no tengan calefacción, Georgia no se rendirá ante Rusia. Rusia debe darse cuenta de que Georgia nunca se rendirá. Tienen que recordarlo. Somos una gran nación. Una nación mucho mayor de lo que esos hombrecillos puedan imaginar desde su país. Su presidente declaró casi inmediatamente que Rusia estaba detrás de aquello. Bueno, le he contado los hechos. Ya, pero además de los hechos también hay que buscar indicios. ¿Qué hechos apuntaban claramente en esa dirección? Todos ellos. Los georgianos no tienen por qué amenazar a Rusia. Segundo, es muy sencillo. Si uno compra algo, tiene que pagarlo. Si Rusia reconoce la soberanía de Georgia, Ucrania y otros países, es lo correcto. Si fuerais nuestros vasallos o nuestros sirvientes, podríamos daros el gas y el petróleo gratis. Pero nos habéis convencido de que sois independientes. Y eso está muy bien. Pero ahora debéis hacer frente a las consecuencias. Nosotros tenemos que respetar vuestra independencia con palabras y con hechos. Así que no vamos a venderos el gas y el petróleo casi regalado. Evidentemente, Georgia y Ucrania no pueden permitirse pagarnos. Pero los demás países tienen que pagar. Os beneficiáis de eso. Podéis devolvernos el favor con buen comportamiento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Muy sencillo. No nos insultéis. Si Saakashvili insulta a Rusia, eso cuesta dinero. Mensaje recibido. Pero esto solo vale para las antiguas repúblicas soviéticas, o los europeos también deberíamos empezar a temer a los Putin de este mundo. En la actualidad, Europa depende del exterior para cubrir el 50% de sus necesidades energéticas. Si no se toman medidas, se calcula que esta dependencia habrá aumentado hasta el 70% en 2030. Entonces empecé a pensar, ¿habrá una correlación entre el precio del petróleo y el avance de las libertades?